Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Les habla el capitán Eric Moody. Tenemos un pequeño problema, porque los 4 motores del avión han fallado. Estamos haciendo cuanto podemos para que vuelvan a funcionar y confío en que no estén ustedes demasiado nerviosos. ¿Y podría, por favor, el sobrecargo venir a la cabina de mando? Con estas palabras, en 1982, el capitán de British Airways, Eric Moody, hizo una de las mayores demostraciones de la capacidad que tienen los británicos para rebajar el tono de cualquier cosa. Pero, ¿cómo habría sido la misma escena protagonizada por un español, un ruso o un japonés? Espero que sepas perdonar que me evite el ridículo de intentar representarlo, porque en bastante lío me voy a meter ya con el tema del capítulo de hoy, y es que esta semana toca hablar de diferencias culturales. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hace ya unas cuantas semanas dedicamos un capítulo, el número 78 si no me equivoco, a la mirada del lenguaje. Es decir, a cuánto de nuestra forma de ver el mundo es innato y cuánto es cultural. Poco después, Nacho, un oyente del podcast, me recomendó un libro llamado The Culture Map, que supongo que sería algo así como el mapa de la cultura o de las culturas en español si estuviera traducido, pero yo no lo he encontrado, no sé si existe. Y la verdad es que me ha parecido una muy buena continuación de aquel capítulo. Su autora es Erin Meyer, que ha escrito también, junto a Reed Hastings, el fundador de Netflix, otro libro muy de moda ahora mismo, No Rules Rules, o Aquí no hay reglas, este sí está en castellano, que va precisamente sobre la cultura interna de Netflix. Meyer es profesora en INSEAD, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa, y se dedica principalmente a intentar descifrar cómo pensamos, lideramos y trabajamos en diferentes culturas y cómo esto nos afecta de formas de las que ni siquiera solemos ser conscientes. The Culture Map es un libro que a mí me ha parecido fascinante sobre algunos conflictos que surgen cuando alemanes, españoles, brasileños, americanos, indios, chinos o japoneses interactuamos entre nosotros y que nacen de la cultura en la que nos hemos criado. Yo al menos he reconocido muchas de las vivencias que he tenido en los últimos años trabajando con gente muy diversa. Y es curioso porque cada vez más nos gusta pensar que somos ciudadanos del mundo, que viajamos a distintos países, trabajamos con personas de orígenes muy diferentes, o nos pasamos el día viendo películas y series en otros idiomas, y quizás esto nos hace aún más inconscientes de hasta qué punto la cultura en la que nos hemos criado sigue dominando la manera en la que preferimos comunicarnos, por ejemplo. Claro que las diferencias culturales son siempre un tema un poco peliagudo, y tengo la sensación de que vamos a caminar todo el capítulo por un campo de minas, la verdad. Para empezar, porque tendemos a caer en los estereotipos, en eso de «están locos estos romanos» que decía Asterix. Y cuando lo hacemos, alguien nos dice que no es cierto, que conoce a un alemán impuntual, irracional e impulsivo, que no se puede generalizar. Y tiene razón, aunque yo creo que a medias. Efectivamente, es difícil generalizar, y más aún si lo hacemos con estereotipos, porque, aunque suelen basarse en aspectos de la realidad, no la recogen completa. La realidad es más sutil, pero no por ser más sutil deja de encerrar patrones culturales. Y luego, claro, hay variaciones individuales. Si te pregunto cómo somos, por ejemplo, los madrileños, tal vez digas que chulos, lo cual es una fama claramente inmerecida, porque algunos de nosotros somos los más humildes del mundo. Bromas aparte, sí, hay diferencias individuales dentro de cualquier cultura, afortunadamente. Cada uno de nosotros somos únicos a nuestra manera. Pero pensar que nuestro comportamiento es solo el producto de nuestra forma de ser es tan erróneo como pensar que podemos ser reducidos a estereotipos. En una reunión tal vez nos parezca que un compañero chino no participa porque no tiene nada que decir o no le interesa el tema, cuando simplemente en su cultura puede que no sea educado intervenir si no te piden tu opinión, aunque sea el chino más extrovertido del mundo.
Por eso creo que tiene mucho mérito el trabajo que hace Erin Meyer en el libro y en cómo aproxima el tema. Creo que ella consigue evitar casi todas las minas, si no todas. Primero porque pone el foco en nosotros mismos y explica que nuestra propia cultura tiene una influencia enorme no solo en cómo nos comportamos, sino en cómo percibimos el comportamiento del resto. Estamos condicionados para percibir la forma de hacer las cosas a la que estamos acostumbrados como la preferible. Y podemos pasarnos la vida entera en ambientes multiculturales y viajando alrededor del mundo, y sin embargo seguir siendo completamente ciegos a cómo nos impactan las diferencias culturales, simplemente porque nos convencemos de que son estereotipos reduccionistas o de mal gusto, y que lo que importa es conocer realmente a la persona, como si las dos cosas fueran incompatibles. Con estas premisas, Meyer plantea el libro alrededor de 8 dimensiones que miden cosas como la cantidad de información implícita o explícita a la que estamos acostumbrados en cada país, cómo persuadimos o cómo generamos confianza. A partir de miles de entrevistas con personas de todo el mundo, Meyer ha ubicado a más de 20 países en una escala para cada una de esas dimensiones. La posición del país representa la media, es decir, el estereotipo. Y claro, habrá variaciones entre individuos de un mismo país, pero por lo general se van a situar alrededor de esa media. En cualquier caso, además, lo que más importa de estas escalas no es tanto dónde se sitúe una cultura concreta, sino dónde se sitúa en comparación con otra con la que interactúa. Por ejemplo, a la hora de evaluar el trabajo de otros o de emitir opiniones negativas, a los españoles nos puede parecer que los alemanes son muy directos, mientras que, para lo habitual en México, los que somos directos somos los españoles. Y así con las 8 dimensiones. En lo de las diferencias culturales no sé, pero en que comer tan bien como en España se hace en muy pocos sitios, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Desafortunadamente, yo rompo el estereotipo. Entre mis pocas virtudes no está ni de lejos la cocina. Me encanta comer, pero cocinar me aburre profundamente y además no suelo tener tiempo. Por eso me hace muchísima ilusión que el patrocinador de Kaizen de esta semana sea una empresa que lleva más de un año dándome de comer a diario, Withaka. Soy un enorme fan de Withaka como negocio. Creo que lo que han montado tiene un mérito enorme, pero lo soy aún más como cliente. Cada semana cambian la carta, hago mi pedido y me llega una caja con tuppers para toda la semana siguiente. Han conseguido hasta que coman más verduras y créeme que eso sí que era ciencia ficción y no alguno de los temas que he tocado en el podcast. De hecho, cualquiera que haya trabajado conmigo sabe que ya les recomendaba Withaka a todo el mundo mucho antes de que fueran patrocinadores, pues ahora con más razón. Además, personalmente valoro mucho los pequeños detalles. Son una empresa de las que yo digo con alma. Se nota en cómo hacen todo lo que hacen. Por ejemplo, en cómo le han dado infinitas vueltas al envase que te envían a casa para encontrar el que mejor se recicla y cómo intentan minimizar el impacto de su actividad. En fin, que si quieres dedicar tu tiempo a algo que no sea cocinar, Withaka es una solución estupenda. Y además, si haces tu primer pedido en withaka.com, que se escribe wetaca.com, y usas el código Kaizen, tendrás un descuento de 10 euros. Venga, que aproveche. La primera dimensión que estudia Meyer es la de cuánto importa el contexto en la comunicación de cada cultura. Hay culturas que se comunican con un enorme nivel de detalle, de forma directa y precisa, y que no asumen que el oyente va a deducir cosas por sí mismo del contexto. Es lo que ella llama comunicación de bajo contexto, una comunicación muy literal. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una regla habitual a la hora de hacer presentaciones que parece un trabalenguas, pero que explica muy bien esto del contexto. Dice algo así: primero dile al público lo que vas a decir. Después díselo, y después diles lo que les has dicho. De hecho, de los países estudiados por Meyer, Estados Unidos es el más literal de todos. Un poco menos literales, pero aún muy cerca del extremo, están países como Australia, Canadá, Holanda, Alemania o Reino Unido. En el otro extremo de la escala, el de la comunicación de alto contexto, estarían países como Irán, India, Kenia, Japón, China, Corea o Indonesia. Son culturas en las que es fundamental lo que los japoneses llaman leer el aire, que es algo así como nuestro leer entre líneas, pero un poco más sutil. Y por en medio estamos otros, España, Brasil, México, Francia, Italia, aunque, repito,
Lo que más importa no es tanto la posición de cada país, sino la que tiene respecto a aquel con el que interactúa. A los ingleses, los americanos les parecen muy literales, y los españoles se lo podemos parecer a los franceses. En el libro, Meyer cuenta muchos ejemplos, entre ellos una conversación entre un ejecutivo español que dirigía una empresa en China y uno de sus empleados cuando tuvo que pedirle que viniera a trabajar un domingo. Fue algo así. Me temo que vamos a tener que venir el domingo a recibir al cliente que viene de visita. Ya veo, respondió el empleado. ¿Puedes venir el domingo? Sí, creo que sí. Sería una gran ayuda. Sí, el domingo es un día importante. ¿En qué sentido? Es el cumpleaños de mi hija. Ah, qué bien, espero que lo disfrutéis. Gracias, jefe. Y así acabó la conversación, con el español convencido de que el empleado vendría y el empleado convencido de que el español había entendido que no iba a ir ni de coña. Hay una cosa interesante sobre el origen de estas diferencias en la comunicación. Lo primero es que hay cierta homogeneidad en los grupos. Aquellos basados en lenguas anglosajonas suelen ser de bajo contexto. Después, en un terreno intermedio, están muchos países con un idioma romance y finalmente hay países que hablan idiomas asiáticos. Dentro de cada grupo, además, hay diferencias que, según Meyer, tienen que ver con la historia y la diversidad cultural de cada país. Un país joven, como Estados Unidos, y con muchísimos inmigrantes, ha necesitado desarrollar una comunicación muy literal, mientras que en países con más tradición, historia compartida y homogeneidad cultural, pueden permitirse dar más cosas por entendidas. En todo esto, Meyer se basa en el trabajo de un antropólogo, Edward Hall, que desarrolló precisamente el concepto de comunicación de bajo y alto contexto al estudiar reservas de indios americanos. Y él solía hacer una analogía con el matrimonio. Para una pareja que lleva 50 años casada, les basta con mirarse o con un gesto sutil para saber qué piensa cada uno, mientras que los recién casados necesitan bastante más literalidad. Lo llamativo de todo esto, como con el resto de las dimensiones, es que ser un buen comunicador es algo muy diferente en distintas culturas. Según Meyer, para trabajar bien con otras culturas, es tan importante ser un buen orador como un buen observador. En las culturas de alto contexto, el lenguaje corporal, por ejemplo, nos da mucha información, mientras que en las de bajo contexto lo importante es ser específico y tomarnos nuestro tiempo. ¿Y cómo gestionamos cuando se juntan varias culturas diferentes? Bueno, según Meyer, es mejor ser pesado y literal que no enterarte de que el otro estará de cumpleaños el domingo. La segunda dimensión de la que habla Meyer es una de las estrellas de cualquier empresa multinacional, el famoso feedback. Es decir, cómo evaluamos el trabajo de otros o cómo emitimos opiniones negativas sobre otros. Hay culturas muy directas y muy sinceras, que pueden perfectamente decirte que tu trabajo es malo o incluso utilizar expresiones para amplificar la evaluación y decir cosas como que es un absoluto desastre. Otras tienden a ser más indirectas o a suavizar el golpe de diferentes maneras, entre otras utilizando expresiones para rebajar el tono, como el capitán del avión inglés que te dice que hay un pequeño problema porque se han parado los 4 motores y que espera que no estés demasiado inquieto. A lo que a mí, español, solo se me ocurre responder con un rotundo ¡ole! Es muy curioso cómo se combina este estilo de evaluación, que puede ser directo o indirecto, con el estilo de comunicación de alto o bajo contexto que decíamos antes. Porque es una tentación pensar que, como los americanos son muy literales en su comunicación, también serán directos y claros al evaluar, y no es exactamente así. Sí, suelen ser literales, pero si tienen que darte una mala evaluación, la suelen suavizar envolviéndola en otras evaluaciones positivas, hasta un punto en el que alguien acostumbrado a un estilo un poco más directo no se entera y se cree que todo va bien. En las últimas semanas, curiosamente, he vivido algo de esto en primera persona. Por un proyecto interno de mi empresa estoy teniendo que entrevistar a diferentes personas de todos los países en los que operamos y pedirles que me digan qué cosas funcionan y cuáles no en determinadas áreas. Es alucinante lo diferentes que somos a la hora de expresar nuestras opiniones. Cómo a algunos no les cuesta absolutamente nada ser brutalmente honestos y a otros hay que repreguntarles hasta que casi parece un interrogatorio para entender si ese pequeñísimo punto de mejora es en realidad un problemón. Claro que es evidente que cuando mezclamos culturas diferentes y dar opiniones, esto es una bomba de relojería.
Muchas veces nos parece que alguien está siendo grosero o desconsiderado al evaluar nuestro trabajo cuando la otra persona simplemente está tratando de evaluarnos objetivamente y de darnos la mejor información posible. Para esto no hay fórmula mágica para hacerlo bien, pero como dice Meyer, lo mejor es intentar ser consciente del tipo de evaluación y comunicación de la otra cultura para intentar tanto no ofender como entendernos. Hay básicamente dos tipos de razonamiento que podemos usar a la hora de construir nuestras argumentaciones para convencer a alguien. Por un lado están los basados en principios, es decir, que empezamos en la teoría y luego presentamos los hechos que la avalan para acabar en la decisión, o lo que es lo mismo, un proceso deductivo. Por otro lado están los razonamientos basados en la aplicación, que se fijan más en los hechos y de ahí derivan las conclusiones, o lo que es lo mismo, un proceso inductivo. Y aunque todos podemos usar ambas formas, nuestro patrón preferido tiene mucho que ver con el tipo de educación que hemos recibido. Los sistemas educativos en países como Francia, Italia, España, Alemania o buena parte de Latinoamérica dan más importancia a los principios que a la aplicación. Nos enseñan a calcular el número pi y su origen normalmente antes de que empecemos a usarlo como herramienta. Por otro lado, en países anglosajones se tiende a enfatizar la educación en cómo usar una herramienta más que en sus fundamentos teóricos o conceptuales. Por eso, convencer a un francés, a un ruso o a un español suele ser más fácil si explicamos los conceptos y la teoría que subyace detrás de la decisión que vamos a tomar, mientras que en culturas como la americana o la británica hay más valor en los hechos y los aspectos prácticos. Aunque estas diferencias en realidad son minúsculas si las comparamos con las que hay entre culturas asiáticas y occidentales, por ejemplo. Meyer cuenta cómo en determinadas culturas asiáticas la forma de razonar es radicalmente diferente a la occidental. Nosotros tendemos a ser más específicos y aislamos el tema de su entorno, mientras que en Asia lo habitual es no disociarlos, ningún tema es independiente de su entorno. Piensan de una forma mucho más holística. Ella cuenta además algunos experimentos fascinantes. A ciudadanos americanos y japoneses les enseñaron un vídeo de 20 segundos de dibujos animados en el que salían unos peces de colores en el agua, algunas algas al fondo, algo de tierra abajo y una rana. Cuando les pidieron que describieran lo que habían visto, los americanos se centraron en lo que había en primer plano, en los peces más grandes y de colores, mientras que los japoneses se fijaron más en el fondo, en las algas, y de hecho mencionaron el doble de veces cómo se relacionaban unos objetos con otros. Otro experimento que hicieron fue pedirles que sacaran fotos de una persona. Los americanos tendieron a hacer retratos centrados en su cara, y los japoneses a encuadrarla de forma que se viera tanto a la persona completa como su entorno, por ejemplo, la habitación en la que estaba. Ella cuenta algún experimento más, pero bueno, vamos a pasar a la cuarta dimensión, que es la que tiene que ver con la jerarquía. ¿Qué es un buen jefe para ti? Pues lo cierto es que la respuesta cambia mucho según la cultura. En países como Dinamarca, Holanda, Suecia o Australia se tienen culturas igualitarias en el trato. Todos somos iguales, aunque tenemos trabajos ligeramente diferentes. El trabajo de los jefes en estas culturas tiene más que ver con ser un facilitador para el grupo. Y la comunicación no tiene apenas barreras jerárquicas, es habitual que cualquiera se dirija a cualquiera. Esto, que para muchos de nosotros es quizá normal o deseable, en otras culturas es un shock. En países como China, Japón, Rusia, Corea o Nigeria, un jefe que se comporte así puede ser visto como un débil, un mal líder, o incluso puede ser un motivo de vergüenza para el equipo que espera que haya una figura fuerte que les represente. En esas culturas no es en absoluto habitual, por ejemplo, contactar con alguien de otro equipo sin consultarle a su jefe primero. Dentro de Europa, sin ir más lejos, hay diferencias importantes. En un experimento repetido en los 80, 90 y 2000, se encuestó a cientos de managers de toda Europa. Una de las preguntas era decir si se estaba o no de acuerdo con la afirmación de que es importante que un jefe tenga respuestas a la mayoría de las preguntas que sus subordinados tengan sobre sus trabajos. Solo el 7% de los suecos pensaban que sí, que el jefe tenía que tener las respuestas, mientras que en España, sin ir más lejos, era casi el 60%. Dice Meyer que hay motivos históricos en cada país que explican mucho de este comportamiento, que hay culturas fuertemente influidas, por ejemplo, por el Imperio Romano, que era muy jerárquico como la francesa,
y otras más influidas por raíces igualitarias, como los suecos, porque al parecer los vikingos fueron una de las primeras democracias reales. Yo, sinceramente, esto no termino de comprárselo mucho, pero no tengo una mejor explicación. Así que pasemos a la siguiente dimensión. Aunque, así dicho, me siento un poco en una novela de ciencia ficción, la verdad. Antes de seguir, déjame recordarte que si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen. Es una forma de apoyar económicamente el trabajo que hay detrás de cada capítulo y de acceder también a contenidos exclusivos como los guiones editados en forma de apuntes, un feed sin publicidad, un foro donde aprender junto a otros curiosos compulsivos o la Kaizenpedia, una base de datos con la que navegar por todas las referencias de cada capítulo, conceptos, autores, libros, pelis, todo. Si te quieres unir, solo tienes que ir a mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y clicar en el banner rojo que hay arriba del todo. Verás que no tiene pérdida. La quinta dimensión, para Erin Meyer, es la que trata de cómo tomamos decisiones, que lógicamente está relacionada con la jerarquía, pero no es siempre tan evidente. Por ejemplo, los americanos pueden percibir a los alemanes como jerárquicos debido a la distancia formal que suele haber entre empleado y jefe, mientras que los alemanes suelen percibir a los americanos como jerárquicos porque la toma de decisiones en Estados Unidos está mucho más concentrada en el individuo que en el consenso del grupo. Precisamente esta es la escala que propone ella. Hay culturas que prefieren una toma de decisiones consensuada frente a otras en las que habitualmente se decide de arriba a abajo, es decir, las decisiones se concentran en un individuo o un pequeño grupo de personas. Curiosamente, un país jerárquico como es Japón es el que más se sitúa en el lado del consenso. De hecho, tienen un sistema llamado Ringi, creo que se pronuncia así, en el que las decisiones o los documentos pasan por todos los individuos de un nivel antes de subir al nivel jerárquicamente superior. En el otro extremo están países como India, China o Nigeria, donde todas las decisiones son de arriba a abajo. Y en medio pues estamos los demás, incluidos Estados Unidos y Alemania, pero como lo importante en estos casos es la posición relativa de unos frente a otros, pues pasa lo que te decía antes, que a los americanos les parece que los alemanes buscan consenso y a los alemanes que los americanos centralizan las decisiones en el jefe. De una u otra forma, al final las decisiones se toman, y aunque podemos tener la tentación de pensar que un sistema es mejor que el otro, la realidad es que, como en todo, tienen sus virtudes y sus defectos. En los sistemas de toma de decisiones de arriba a abajo, la decisión en sí es más rápida, porque hay menos gente involucrada, pero la implementación tiende a ser más larga, porque normalmente hay que cambiar cosas y replantear algunas de las decisiones porque no se involucró a todo el mundo. Y al revés. En los sistemas consensuados, la decisión es mucho más lenta, pero la implementación tiende a ser más rápida. En cualquier caso, lo más difícil es, lógicamente, mezclar individuos con culturas de toma de decisiones diferentes. Aquí, de nuevo, no hay fórmulas mágicas, pero lo que Erin Meyer sugiere tiene bastante sentido. Sea cual sea el método que vaya a usarse, conviene discutirlo y acordarlo de antemano entre todos. Es decir, si se va a necesitar un 100% de consenso o si va a haber un plazo para alcanzarlo y cómo se va a resolver si no se alcanza, así como la flexibilidad que se va a tener de cambiar cosas una vez que la decisión está tomada. La sexta dimensión es cómo nos ganamos la confianza de otros en diferentes culturas. Aquí Meyer distingue entre dos tipos de confianza, la confianza cognitiva y la confianza afectiva. Obviamente la primera es supuestamente más racional y está basada en nuestra percepción de las capacidades de otra persona y en cómo cumple con sus compromisos, mientras que la segunda es emocional y tiene que ver con eso, el afecto que podemos tener hacia otra persona. En países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca o Reino Unido, predomina la confianza cognitiva, es decir, que separan mucho lo profesional de lo personal, mientras que en lugares como India, Nigeria, China o Brasil no hay una distinción tan clara. Países como España, Italia o Francia estamos entre ambos extremos, aunque puedes imaginar que un poquito hacia el lado en el que favorecemos la confianza afectiva. Y aquí hay un aspecto fundamental que suele generar confusiones,
Que una cultura sea amigable no significa que en el ámbito profesional la confianza se construya mediante relaciones. Los propios estadounidenses son un buen ejemplo de ello. Según Erin Meyer, son una cultura en la que lo habitual es sonreír y hablar con desconocidos, incluso de temas personales, y después seguir con sus vidas como si nada. Y esto, a quienes venimos de culturas donde la confianza tiene un grado afectivo mayor, nos puede llevar a sentir que son falsos o hipócritas. Y al revés, claro, a alguien de una cultura donde la confianza cognitiva es más predominante, si te lo llevas a una comida de negocios que dura hora y media con sobremesa incluida, lo normal es que piense que no estás teniendo respeto con su tiempo. Venga, que solo quedan 2 dimensiones. La séptima y penúltima es la que tiene que ver con cómo confrontamos ideas cuando no estamos de acuerdo. Meyer define directamente una escala en la que un extremo son las culturas confrontativas y en el otro las que evitan la confrontación. En algunos países, y aquí seguro que los españoles nos vemos reflejados, es habitual discutir sobre cualquier tema, incluso acaloradamente, sin necesidad de que eso suponga una ofensa hacia nadie. Son países como Israel, Francia, España, claro, Alemania, Rusia u Holanda. En el otro extremo están países en los que llevar la contraria es casi impensable. La primera constitución de Japón, por ejemplo, comenzaba diciendo que la armonía debía ser valorada y los conflictos evitados. Un principio que está profundamente arraigado en los japoneses. Igual que en otros países, como China, Ghana, Indonesia o Tailandia, en Japón importa más evitar que la otra persona se vea cuestionada que expresar nuestra opinión. Tal vez te haya llamado la atención oír entre los países confrontativos a algunos como Alemania u Holanda, al menos mezclados con españoles y franceses. Y es que aquí de nuevo hay otras características culturales que nos pueden confundir. Meyer, de hecho, hace un nivel más de distinción y divide a los países según lo mucho que expresen sus emociones. Mientras que franceses, italianos o españoles tendemos a ser confrontativos y emocionalmente expresivos, los alemanes u holandeses son también confrontativos, pero emocionalmente menos expresivos. Vamos, que te dicen que no tienes ni puñetera idea y te presentan 10 razones para argumentarlo sin despeinarse. Digamos que tenemos diferentes formas de buscar la verdad a través del debate. Claro que también hay culturas emocionalmente muy expresivas, pero que evitan la confrontación. Según Meyer, aquí estarían países como México, Perú, Brasil o India. Pero bueno, a estas alturas tienes que tener un mareo ya bastante importante entre tantos países, así que vamos a rematar con la última dimensión, que es además una de mis favoritas. ¿Cómo organizamos el tiempo? Que con la obsesión que tengo yo con el tiempo, como para que no me guste. Creo que hay pocas cosas que les haga más ilusión a mis compañeros actuales que cuando les digo que después de muchos años trabajando en una empresa francesa, ahora que lo hago en una alemana, me encanta ver cómo todos se disculpan cuando llegan solo un minuto tarde. Meyer se vuelve a basar en el trabajo de Edward Hall, al que mencionábamos antes, porque también fue uno de los primeros en analizar las diferentes maneras en las que nos relacionamos con el tiempo en distintas culturas. Él, de hecho, hablaba de culturas monocrónicas y policrónicas. En las primeras, el tiempo es algo tangible y concreto. Hablamos de él como de algo que se ahorra, gasta, desaprovecha, pierde, recupera, mata o agota. Las culturas policrónicas, sin embargo, son aquellas en las que el tiempo es mucho más flexible y se adapta constantemente según cambie el entorno. Como él dice, un árabe puede quedar en verte antes de que pase una hora o después de 2 días. Las citas se fijan de forma aproximada y a nadie le extraña que surjan imprevistos y la otra persona se retrase o simplemente no aparezca. A partir de estas ideas, Meyer define su escala de forma parecida. En un extremo están las culturas que tienen agendas de tiempo lineal, como Alemania, Suiza, Japón, Holanda o Suecia. En estas, los proyectos y las reuniones suceden de forma secuencial y según un orden y unos tiempos acordados previamente, y además se intentan minimizar las desviaciones. Importa mucho más la precisión que la flexibilidad. En el extremo contrario estarían las culturas con agendas de tiempo flexible, típicas de países como India, Nigeria, Kenia, Arabia Saudí o, en menor medida, China o Turquía. En ellas es habitual que cambien los pasos de un proyecto o los puntos a tratar en una reunión, que se trabaje en varias cosas en paralelo y que, en general, se prime la flexibilidad sobre la organización.
Lo más curioso es que cada cultura siente que su forma de organizarse es preferible, claro, principalmente porque suele tener que ver con cómo funciona cada país. Como cuenta en el libro un ejecutivo nigeriano que trabajaba con alemanes, para él no tenía ningún sentido fijar una reunión con 3 meses de antelación cuando él venía de la parte musulmana de Nigeria y donde vivía no sabías cuándo empezarían las vacaciones hasta que el líder supremo mirara a la luna y dijera que empezaban entonces. Para mí hay 2 conclusiones principales del libro de Meyer. La primera es muy obvia. Para trabajar o relacionarnos con personas de culturas muy diferentes, conviene conocer cómo son esas culturas y también hacernos lo más flexibles posible. La segunda es un poco menos obvia y además un pelín contraria a la opinión habitual. Quizás por eso me parece más interesante. Vivimos en una época en la que se celebra la diversidad y la globalidad como un valor en sí mismo en las empresas. Y por buenos motivos. Trae muchísimas cosas positivas trabajar con personas de orígenes, entornos y culturas diferentes. Eso es indudable. Pero en ese discurso parece que obviamos que esto trae retos que no son menores y que no siempre tenemos en cuenta al diseñar nuestras organizaciones, la forma de trabajar de nuestros equipos o nuestra propia manera de abordar el trabajo con otros. Meyer dice en un momento dado algo muy interesante y con lo que no puedo estar más de acuerdo. Es importante entender cuándo la diversidad aporta y cuándo resta. Si lo que queremos tener es innovación o creatividad, cuanto más diverso sea el equipo, mejor, siempre que el proceso se gestione con cuidado, claro. Si por el contrario lo que queremos fomentar es la eficiencia, por ejemplo, seguramente lo más apropiado no es tener un equipo compuesto por muchísima gente de culturas muy diferentes, sino equipos más o menos homogéneos, eso sí, diferentes entre sí, y conectados solo a través de unas pocas personas que estén acostumbradas a navegar en estas diferencias culturales. Eso o acostumbrarnos a los chistes esos de un chino, un americano y un español entran en un bar, porque material no nos iba a faltar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha quedado más largo de lo habitual, pero me parecía un tema muy interesante y no quería dejar ninguna dimensión sin tratar. Espero que a ti también te haya gustado. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. También puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a contenidos y beneficios exclusivos. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Prometo que siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.